Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como siempre os digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora me estéis viendo en estos momentos y me estéis escuchando. Vamos a comenzar esta unidad 13. Aquí hay trabajo con, bueno, ya hemos hecho la exposición en clase, una breve introducción de qué es un objetivo. Hemos estado trabajando en esa actividad en la que hemos empezado a visualizar con los Legos un objetivo profesional que queremos en 5 años o más o menos en nuestro futuro a medio o largo plazo profesional, y ahora es cuando vamos a ver pues todas esas fases que tenemos que llegar a plantear y también que vamos a tener que plasmar en otro tipo de actividades. Bien, pues vamos a ello, planificando nuestra carrera profesional. ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Pues vamos a aprender a planificar esta carrera profesional que todo el mundo pues tendríamos que tener, y pues que va a estar rodeada o que va a tener en cuenta cuestiones como que tenemos que establecer esos objetivos que ya hemos dicho que empezamos ya a plantearnos. Quien no los tenga todavía claros, es hacia dónde quiero ir, a dónde quiero llegar en mi vida profesional, qué puesto de trabajo quiero tener, o qué profesión, o si quiero tener empresa, etcétera, y que eso va a conllevar una toma de decisiones. Es un proceso por el cual voy a tener que ir eligiendo aquello que yo creo que me resulta mejor, más favorable o que es más factible, y voy a tener que desechar otras opciones. En todo tenemos que elegir en la vida, pero en este caso, pues si cabe, con mayor precisión, o tenemos que emplearnos un poquito más a fondo. ¿Qué conlleva planificar nuestra carrera profesional? Pues vamos a tener que valorar también la importancia de la formación permanente. No solo de la formación que estamos haciendo ahora, sino de la formación que vamos a tener que llevar a cabo durante toda nuestra vida laboral. Vamos a valorar también itinerarios formativos y profesionales para llegar hasta donde queremos, y bueno, pues también para ir adecuándonos a la realidad. Vamos a valorar también una alternativa al trabajo por cuenta ajena, que es el autoempleo, y vamos a hacer un análisis y un estudio sobre mis aptitudes y mis actitudes para desarrollar ese puesto de trabajo al que quiero llegar, o analizando precisamente esas actitudes que yo tengo, si me vendría mejor un puesto de trabajo u otro, o tendría una salida profesional como preferencia u otra. Vamos allá. Empezamos con los conceptos. ¿Qué es un plan de carrera profesional? Bueno, pues plan de carrera, así en general, sería el ideal de cómo llevar a cabo una acción, el tipo de acción que sea. Por ejemplo, vamos a pensar en que yo quiero irme este verano de vacaciones. Tengo que hacer un plan. No voy a levantarme un día y voy a coger las llaves de mi casa y 5 euros y me voy a plantar donde sea, ¿no? Bueno, también es una manera de vivir la vida, pero lo normal es que yo previamente haga una búsqueda, un sondeo de lugares que me gustaría visitar, el precio que tienen, qué medio de transporte me puede llevar hasta allí, si se van a venir amigos o amigas conmigo, si en esas fechas podemos hacerlo todo el mundo o no, en fin, que yo tengo que planificarme, ¿verdad? Bien, pues llevado al plan de carrera profesional es la idea del modo en el que yo voy a conseguir un trabajo, el que yo quiero exactamente, en el futuro, desde el análisis de la situación actual, de dónde yo estoy ahora y quién soy yo ahora, hasta que consiga ese objetivo. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad de reflexión y análisis. Planificar conlleva pararse a pensar, pararse a, como hemos dicho, elegir, y por lo tanto desechar también otras opciones que no tenemos por qué desecharlas del todo. A lo mejor, como ya veremos más adelante, se convierte en mi plan B, pero en un principio, pues si quiero ir a un sitio en concreto, pues tengo que elegir aquello que me lleva a ese sitio en concreto. Y además, que cuanto más trabajado tenga yo ese plan de carrera profesional, pues menos inconvenientes nos vamos a encontrar por el camino, o vamos a prever mejor todos los obstáculos que nos puedan surgir. Por lo tanto, ¿por qué es necesario un plan de carrera profesional? Pues porque el mundo laboral es muy complejo. No tiene nada que ver con el mundo laboral de nuestros abuelos y abuelas, por ejemplo, que había menos profesiones, estaban menos automatizadas.
Y había, además de la posibilidad que había de estudiar o no estudiar, que la posibilidad era bastante menor, pues los puestos de trabajo también eran más sencillos y había menos productos y servicios. La tecnología no tiene nada que ver con la que hay ahora. También es importante planificarse porque cada vez el mundo es más cambiante. Eso significa que no solo es complejo, sino que los cambios cada vez se suceden de una manera más rápida. Pensemos en esos meses que estuvimos en casa, en el confinamiento. Yo ahí me di cuenta del salto que dimos en materia tecnológica y que posibilitó que muchas personas pudiésemos seguir trabajando desde casa. Y bueno, pues que si bien fue una desgracia, evidentemente, para la sociedad en general y para la salud en particular, pues es cierto que exigió de un esfuerzo en investigación tecnológica que nos hizo avanzar unos peldaños en muy poco tiempo. También es importante planificar porque tenemos acceso a mucha información y puede ser bueno, y de hecho es bueno tener toda la información al alcance, pero resulta que cuanta más información tenemos, más análisis tenemos que dedicarle. Hay muchos datos que no nos interesan, que están desactualizados, que son falsos incluso o erróneos, y por lo tanto tenemos que ir desechando de esa información que nos llega, pero previamente la tenemos que analizar. Y porque además, a ser posible, no deberíamos perder el tiempo. Y tenemos que anticiparnos a ese cambio en la medida en la que podamos del que ya hemos hablado. Por lo tanto, si yo sé que viene una tecnología pisando fuerte, que es una innovación que todavía no se ha implantado del todo, pero va a llegar, más vale que yo esté al día en ese tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver qué fases tiene un plan de carrera profesional, porque esto también lo vamos a tener que hacer y plasmar en actividad. Primero, análisis de la situación actual, y ese análisis lo tengo que hacer en tres ámbitos: el exterior a mí y el interior. Es decir, tengo que hacer una prospección, una búsqueda del mercado laboral, a ver qué actividades, qué puestos, qué funciones están más demandados en mi entorno. Allá donde, o en ese sector donde se estén demandando ciertas funciones más que otras, significa que van a necesitar más gente para trabajar, ¿no? Y por otra parte, en mi interior, ¿qué me gusta a mí? Hay personas que han hecho de su hobby su profesión. No siempre es posible, pero a veces, muchas veces va por ahí encaminada a su salida profesional. Y también qué se me da bien. Porque puede ocurrir que haya cosas que me gusten mucho, pero que a lo mejor no se me den bien y viceversa, aunque suelen unirse. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho la ópera. Pero si yo no tengo voz y no tengo oído musical, pues entonces no me puedo dedicar a eso. En todo caso, me podré dedicar pues, a ser crítica musical, pero no podré cantar ópera. Por otra parte, a lo mejor se me da muy bien hacer el pino puente, pero es posible que no me guste hacerlo. Así que vamos a ver dónde confluye todo un poquito. Y este es el propósito de lo que acabamos de decir, en lo que viene aquí en esta diapositiva. Donde cuadre o donde confluyan el círculo del mercado laboral, lo que se me da bien a mí y mis gustos, ahí justo en ese punto donde he puesto una X, ahí, en ese centro, va a estar mi profesión ideal. Eso no quiere decir que si me salgo de ese triangulito ya no voy a encontrar trabajo, ya tengo que desechar esa idea. No es necesario. Es posible que estemos un poquito más allá o un poquito más acá, y también es posible que hay personas que estudiando o formándose en profesiones que en un principio no parecen ser las que tengan más salida profesional, se han convertido en verdaderos especialistas en eso y son referentes en el sector. Pero, para empezar, que sepamos que es ahí, de forma generalizada, donde vamos a encontrar nuestro trabajo ideal, o en el sentido de que es donde más éxito voy a tener a la hora de encontrar trabajo y mantenerlo. Así que, haciendo ese análisis, que ya lo haremos mediante actividades, pues ya sé dónde me voy a dirigir, porque mi profesión ideal es mi objetivo. Aquí es donde estoy yo, en estos momentos, que es el análisis que tengo que hacer también de mí, y el objetivo es donde yo tengo que llegar, y para ello tendré que hacer un itinerario por medio.
Para ayudarnos a saber de qué manera o qué se me da bien a mí o qué puedo realizar, pues una herramienta muy útil y que la vamos a desarrollar mediante actividad es hacer un DAFO. El DAFO es una herramienta que se utiliza para marketing sobre todo, pero resulta que la podemos aplicar a un montón de aspectos. DAFO significa debilidades, amenazas, a ver, lo voy marcando aquí, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos que tener en cuenta que, como acabamos de decir, dos cosas de las cuatro son positivas, por así decirlo, y dos cosas negativas. Pero es que además son desde diferente punto de vista. Las debilidades y las fortalezas son internas mías, dependen de mí. Las tengo yo. Yo tengo un aspecto bueno, aquí, la fortaleza, y tengo un aspecto a mejorar, que sería la debilidad. Y, por otra parte, hay un aspecto bueno y un aspecto malo o negativo del entorno. Aquí tenemos en oportunidades que mi sector o el sector que yo haya elegido esté en expansión, y las amenazas podría ser que yo he decidido estudiar algo en concreto para llegar a esa profesión, pero resulta que no tengo un centro de formación, un instituto cerca que den esa especialidad. En cuanto a los ejemplos de debilidades y fortalezas, porque es lo que vamos a tener que trabajar en esa actividad de DAFO. Pues en debilidades podría ser que me guste procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Pues no os lo voy a explicar ahora. Os voy a pedir que me lo preguntéis en clase y que hablemos de la procrastinación. Puede una debilidad también ser que no me guste estudiar, o que sea una persona desorganizada o impuntual. Entre las fortalezas, pues hay muchas. Todo el mundo tenemos fortalezas también en este caso, para desarrollar en el ámbito laboral. Puedo ser una persona creativa. Y eso significa que voy a encontrar rápidamente soluciones o que voy a dar con soluciones diferentes a ciertos problemas. Puede que yo sea una persona observadora, que me fije en el detalle. Por lo tanto, eso también es una fortaleza. Bueno, pues como acabo de decir, haremos actividades en clase a ese respecto para descubrir nuestras fortalezas, que todo el mundo las tenemos, y también para hablar de aquellas cosas, aquellos aspectos que, bueno, que no son tan positivos, pero que vamos a trabajar en ellos para que los neutralicemos o los convirtamos en algo positivo en el ámbito profesional. Ya tenemos elegida la profesión, o por lo menos nos acercamos a algo que ya se parezca a una profesión concreta. Entonces, ahora lo que tengo que elegir es el itinerario formativo, que es el caminito que he de seguir desde donde yo estoy ahora hasta donde tengo que llegar. Esta sería la segunda fase del plan, el itinerario. Se supone que si estamos ya en un grado de FP, es porque ya hemos dado un paso en ese camino, porque hay algo que nos llamaba la atención, nos gustaba, queríamos ir en ese sentido y ya estamos trabajando en ello. ¿Dónde podemos obtener orientación sobre itinerarios formativos? Pues mirad, dentro del centro, vuestra profesora de folk, que soy yo, hola, vuestro tutor, en este caso Tony, que, bueno, y también el resto del profesorado, porque a excepción de inglés tenéis todo profesores que son de la rama del sector al que os dirigís y además tienen experiencia profesional previa en ese sector y os pueden ayudar muy bien a deciros, bajo su punto de vista, de su experiencia, qué es lo que tenéis que hacer, qué pasos tenéis que seguir, aquello que necesitáis para encontrar el puesto de trabajo ideal. Y, por supuesto, el departamento de orientación del centro, que el departamento de orientación no es solo para ayudarnos con cuestiones de adaptación de nuestros estudios a una situación particular que tengamos. El departamento de orientación también es orientación profesional, y orientación laboral y orientación formativa. Y fuera del centro, ¿qué tenéis? Bueno, pues también tenéis muchos sitios a los que recurrir, pero dos importantes. La oficina Labora. Os recuerdo que ya hemos tenido una actividad que fue una actividad complementaria en la que vinieron a darnos una charla dos orientadoras de la oficina en Labora.
y que nos dijeron que estaban a nuestra disposición para lo que quisiésemos, no solo para buscar un trabajo en concreto, sino para que nos informaran y nos apuntaran o nos pudiésemos apuntar a cursos de formación, que además los certificados de profesionalidad sabéis que son perfectamente oficiales y que pueden ser un complemento buenísimo a la formación que tenemos en FP, y que además nos podían asesorar también en materia de emprendedurismo, es decir, montar nuestra propia empresa, e itinerarios formativos. Aquí también nos pueden ayudar en eso. En la oficina de Labora tenemos que ir cada cual a la que nos toca. Y eso cuando tenemos que pedir cita, ya nos explicaron cómo pedir la cita, pues entonces te adjudican por el sitio en el que vives la oficina Labora que te corresponde. Por último, y esto lo que quiero es que me lo recordéis en clase y me digáis, vamos a entrar a esta página web. Esta página web, que es la oficial del Ministerio de Educación, todofp.es, es donde además os la he enlazado para que os lleve directamente a vuestra titulación, a sistemas microinformáticos y redes. Ahí va a venir, vamos a hacer esa actividad en clase de búsqueda, las salidas profesionales que tenéis, y luego también los itinerarios formativos si queréis seguir profundizando en ese tipo de formación. Ciclos superiores, bachillerato, en fin, todo lo que podéis obtener a partir de la obtención de vuestro título. Pero claro, ya hemos dicho, teníamos que elegir, esto es un proceso de elección constante. Había cosas que a lo mejor las aparcábamos y he dicho, no tenemos por qué dejarlas a un lado sí o sí. Vamos a dejarlas como en la recámara. ¿Por qué? Porque se pueden convertir en nuestro plan B. Está muy bien que tengamos clarísimo y perfectamente diseñado, que lo vamos a tener que diseñar en una actividad, hacia dónde queremos ir y por dónde. El camino que yo tengo que seguir, que a ser posible sea el más recto, el que me lleve antes y el que me lleve mejor. Pero ¿qué ocurre si surgen cosas por el camino que yo no tenía previstas o que yo en un principio puedo intuir que pueden ocurrir y realmente ocurren y hacen que yo no llegue a mi destino? Porque puede ser incluso que cuando yo llevo todo ese camino llegue un punto en el que descubra que no era lo que yo quería o no era lo que yo pensaba o que no me gusta o que he encontrado una cosa mejor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo al acabar el ciclo de grado medio quiero entrar en DAO o en DAM, en el grado superior, y no me admiten? ¿Qué hago? ¿Me quedo mirando al infinito a ver si alguien me da la solución desde el cielo? No. Si yo pongo planes B en mi itinerario, entonces va a ser mucho más sencillo que yo me anticipe a los cambios, que no pierda el tiempo y que vaya encarrilada hacia el mismo lugar dando una pequeña vuelta o hacia otro lugar que también es posible que me guste y que sea una magnífica salida profesional en mi caso. Tercera fase del plan que vamos a hacer, de nuestro plan profesional. Tenemos que tener en cuenta la temporalización. ¿Y eso qué significa? Que las cosas ocurren en un tiempo. Transcurre un tiempo desde que empiezo hasta que acabo. Desde que empezasteis en septiembre a hacer el grado medio, pues ya estamos en mayo y ha transcurrido un curso. Aún nos queda un curso más. Va a llevar 2 años la obtención de vuestra titulación. Y significa también que, bueno, pues a lo mejor necesitáis más cosas como idiomas o cosas que no son estrictamente del ámbito profesional, pero que nos van a ayudar o que las necesitamos en nuestra vida personal, como por ejemplo un carnet de conducir, y que también suceden durante un tiempo. Pues podemos simultanear ciertas de esas cosas o en ocasiones no podemos simultanearlas y necesariamente tienen que ocurrir una detrás de otra. Por ejemplo, lo que hemos dicho, si yo quiero estudiar un grado superior cuando acabe el grado medio, tengo que obtener ese grado medio para poder pasar a ese grado superior. Eso no puede ocurrir de manera simultánea. Pero si yo necesito inglés, una titulación de inglés, o necesito mi carnet de conducir, a lo mejor sí que puedo simultanearlo mientras estoy estudiando el grado medio, ¿verdad? Bueno, pues esto lo tenemos que tener en cuenta. Si nos organizamos, podemos hacer muchas cosas. Yo sé, porque yo he sido estudiante, igual que vosotras y vosotros, y sé que cuando estás estudiando algo que es la materia central de tu vida profesional, en este caso una FP o una carrera universitaria, te crees que eso es el centro del universo y que no das para más.
Pero no, por experiencia sé, y preguntádselo también a vuestro profesorado, a todas las personas adultas que tengáis alrededor, que si te organizas bien, puedes conseguir varias cosas a la vez y entonces ahorras tiempo. Así que, sin perder de vista nuestro objetivo principal y sin que nos chupe el tiempo que necesitamos para obtener nuestro objetivo principal, que en este caso es la formación profesional, podemos simultanear ciertas cosas como el estudio de idiomas, de otros conocimientos que necesitamos para trabajar, como el carnet de conducir. Y bueno, pues tenemos que preverlo, tenemos que ir encajándolo, o incluso pues también podemos ir trabajando a la vez con ciertos tipos de trabajo que no nos quiten demasiado tiempo, o a lo mejor he pensado irme al extranjero a profundizar en ciertos idiomas o a tener experiencia personal, que también es muy importante, y a ver cuándo puedo hacer todo ello. Es bueno que tengamos claro que todo sucede en un tiempo y qué puedo hacer a la vez o qué va a ir una cosa detrás de otra, para hacerlas encajar y que no se nos escape el tiempo de las manos, porque el dinero va y viene, pero el tiempo no. El tiempo solo se va y si no lo aprovechas, entonces pues lo estás perdiendo. Otra fase, igual que el tiempo, pues es el dinero, es la financiación. Lo normal cuando estáis en un grado medio, por las edades que tenéis, es que os paguen los estudios y vuestra vida en general, que os la estén sufragando en casa. La familia, madre, padre, ambos, abuelos, abuelas, incluso que a lo mejor estemos estudiando fuera de casa, estemos en casa de mi tía, de mi tío o algún familiar que nos tiene acogidos, y pues así es como se financia mis estudios. Pero tengo que empezar a pensar, si yo continúo estudiando, ¿quién me va a pagar eso? ¿Puedo obtener becas? Tengo un tipo de financiación, una fuente de financiación que son becas. ¿Puedo trabajar a tiempo parcial o en el verano, en vacaciones? ¿Puedo buscarme algo? ¿Puedo hacer la FP dual? Y mientras estudio y me formo en el centro de trabajo, me voy sacando un dinerillo para mis gastos. Pues es algo también muy importante que tenemos que plantearnos, porque es posible que si yo quiera estudiar el grado medio, luego un grado superior, luego un curso de especialista, luego meterme en la universidad y luego un máster, a lo mejor llega un punto en el que en nuestra casa nos dicen cuándo vas a colaborar con la economía de casa, o no podemos seguir pagándote, que te vayas a la universidad porque eso ya está lejos y además hay que pagar matrícula, o bueno, ya tienes cierta edad y a lo mejor deberías independizarte. Por lo tanto, yo también tengo que tener en cuenta que en esta vida todo lo que conlleva tiempo conlleva dinero, y que si yo quiero avanzar en el tiempo haciendo cosas, eso va a ser con cargo a un coste que tiene quién. Pues ya digo que lo normal es que sea nuestra familia en un principio y que obtengamos becas, pero también deberíamos plantearnos, aunque no sea nuestra profesión ideal, ni mucho menos, o que no sea ni siquiera relacionada con el sector, pero a ver si puedo trabajar, a ver si puedo empezar a introducirme en el mercado laboral a tiempo parcial, o algún fin de semana, o en verano, o en Navidades, y eso además me va a dar madurez. Me va a dar madurez profesional y como persona para luego afrontar el trabajo que yo sí que quiero realmente en el sector donde yo había apuntado ahí toda mi artillería. Además, si, bueno, pues por cuestiones de casa, yo tengo que trabajar y por ese mismo motivo se dilata en el tiempo un poquito mi formación o la consecución de ciertos títulos míos, pues tampoco pasa nada. La cuestión es que no sea porque hemos perdido el tiempo, pero si es porque yo soy una persona independiente y he estado ganando mi dinerito para poder pagarme mi formación, no pasa nada si en algún momento se nos alarga esa formación que teníamos previsto sacar. Y bueno, ya os he dicho que existen alternativas y que también las que tenemos que tener en mente. No solo existe el trabajo por cuenta ajena, que ya sabemos que es trabajar para una empresa que te contrata. Existe el trabajo por cuenta propia, que también es muy satisfactorio y que ¿en qué se puede traducir? Pues el autoempleo. Yo trabajo para mí misma, lo mismo que podría hacer para una empresa, luego para mí, y por lo tanto tengo libertad en esa manera de llevar a cabo mi profesión, o puedo montar mi propia empresa. Esto tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, por supuesto.
La parte negativa, venga, que yo sé que os gusta hablar de la parte negativa de montar empresa o de las empresas. Pues evidentemente que yo corro el riesgo de el dinero que meto ahí, porque voy a tener que hacer una pequeña inversión o una inversión como mínimo de tiempo, que ya sabemos que es dinero, para luego pues tener beneficios. Y si no me va bien, pues a lo mejor pierdo esa inversión. Pero también tiene su parte positiva. Yo me organizo el trabajo como quiero. Yo elijo los clientes que quiero y los proyectos que quiero. Yo dedico el tiempo que quiero y cuando lo quiero dedicar. Y además ocurre que si me va bien, no solo me voy a llevar un sueldo, como sería un sueldo siempre fijo, estable, dentro de un trabajo por cuenta ajena. Lo que me voy a llevar son beneficios que son mayores que ese sueldo. Por lo tanto, la alternativa de montar nuestra propia empresa es atractiva y también tenemos que analizarla. Y además os adelanto, bueno, ya lo sabéis, que en segundo, cuando paséis a segundo, dejáis de tener FOL, pero vais a tener EIE, que es empresa, iniciativa empresarial, y ahí vais a pasar 2 trimestres analizando un proyecto de empresa, la viabilidad de una empresa que pudierais montar en un momento determinado. Vais a aprender a montar y a manejar una empresa y, por lo tanto, pues vais a tener ya todas las opciones, conocimiento e información en todas las opciones. Y, por último, otra alternativa, la administración pública. ¿Por qué no? Yo trabajo para la administración pública. ¿Hay personas informáticas dentro de la administración pública? Por supuesto. ¿Quién mantiene las páginas web y los registros electrónicos y los ordenadores y todos los aparatos que tienen en las administraciones públicas, en todas las oficinas, en todos los puntos en donde nos atienden, tanto física y presencialmente como online? Pues tiene que hacerlo personas de vuestro perfil. Por lo tanto, también es una salida profesional que os podéis plantear perfectamente, si bien los cauces son diferentes. Y pues si tenéis curiosidad en ello, preguntadme en clase y lo explicamos. Y con esto ya estaría todo. Pues no del todo. Mi primer plan sí, pero hay que tener en cuenta que el plan de carrera es estático. Yo lo he plasmado y lo vamos a plasmar en un papel que en este caso va a ser digital, en un formato digital. Vamos a hacer una infografía. Pero la vida es dinámica y van surgiendo cosas por el camino, tanto personales como sectoriales, profesionales, que nos hacen en ocasiones replantearnos lo que habíamos pensado en un principio. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí, y esto es algo que no es opcionable, esto no lo puedo elegir, esto me lo tengo que grabar a fuego, que tengo que hacerlo sí o sí durante toda mi carrera profesional, es incorporar el aprendizaje continuo. Ya no vale solo con trabajar y ya cuando acaba mi horario cuelgo y me voy a mi casa y me quedo tan tranquila. No, yo tengo que estar continuamente actualizándome, continuamente adquiriendo conocimientos nuevos, como mínimo para mantenerme en el sector. Porque si yo no tengo mis conocimientos actualizados, sobre todo en un sector como el vuestro, que es el tecnológico, que los cambios ya hemos dicho que se suceden de una manera rapidísima y en direcciones que ahora mismo no podemos ni imaginar, pues lo que puede pasar es que me convierta en una persona prescindible en el trabajo. Y que si las cosas van mal, pues que sea yo la que vaya a salir de allí. O que si monto una empresa y no estoy actualizada, entonces mis clientes y clientas se vayan a otro lugar que sí que tengan ciertos servicios que son novedosos. Por lo tanto, el aprendizaje continuo, la formación continua, eso que ya lo veremos también en clase, entraremos en páginas web donde hay formación específica y gratuita para las personas trabajadoras y para las personas autónomas, eso no puedo dejarlo de lado. No puede ser una cosa que me han dicho y ya, sí, bueno, pero no va conmigo. No. Comportarse y ser una persona profesional hoy en día significa también aprender continuamente, actualizarse continuamente para poder estar viva en el mercado laboral y ofrecer siempre lo último de lo último. Y bueno, pues también tenemos que tener una revisión de este plan de carrera profesional porque en ocasiones pues hemos dicho que transcurre el tiempo y llega un punto en el que yo puedo perder la perspectiva de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Yo recuerdo que a mitad de la primera carrera pensaba, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sigo y acabo o qué hago? ¿O me voy a mi casa, me busco trabajo, qué hago? Pues a veces es importante volver a revisar por qué estás haciendo eso para volver a tomar perspectiva y coger también impulso para seguir con lo que estoy haciendo.
Y bueno, ya sabéis que yo soy muy friki, mucho, 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 y que os tengo que decir que en ocasiones vais a perder un poco la paciencia, nos ha pasado a todo el mundo, o la perspectiva, como acabo de decir, de hacia dónde me dirijo, pero que si tengo una planificación y tengo esa planificación clara, el objetivo a donde quiera ir, entonces es mucho más fácil tener éxito. Muchísimo más. Si voy a salto de mata, la cosa se complica. Pero si yo sé y analizo a dónde me voy a dirigir y sé que allí voy a tener más éxito que en otros lugares y sé lo que tengo que hacer en el camino porque he tomado las decisiones correctas, entonces nos va a resultar mucho más fácil. Y con esto ya concluyo. Nos vemos en clase en la tercera sesión, porque la segunda ya sabéis que tenemos actividad complementaria que vienen a darnos una charla sobre los yacimientos de empleo, los procesos selectivos y todo esto de vuestro sector. Y bueno, pues en esa tercera sesión me vais a tener que hacer las preguntas que yo he planteado aquí. Vamos a exponer dudas, las que necesitéis solucionar, y vamos entonces a realizar las actividades que también he expuesto aquí que íbamos a hacer. Venga, hasta luego.